A continuación va a exponer el doctor Fabián Alberto Romano sobre el tema medicina transfusional, el límite entre la eficacia terapéutica y la desproporcionalidad. El doctor Romano es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina transfusional, maestría en ética biomédica de la Universidad Católica Argentina, es jefe del Banco de Sangre de la Clínica San Camilo, jefe del Banco de Sangre del Policlínico de la Unión Obrera Metalúrgico, es miembro titular de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunopatología, miembro del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica Argentina, vocal de la Federación Argentina de Donantes Voluntarios de Sangre, miembro del Comité de Docencia e Investigación de la Clínica San Camilo, coordinador del Comité para la Promoción de la Donación de Sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunopatología y secretario de Prensa y Relaciones Públicas de la misma asociación. Quiero agradecer a la institución, al Consejo Académico esta invitación y especialmente a la doctora Elena Paso. Vamos a continuar hilvanando estas reflexiones acerca de lo que es la proporcionalidad y la desproporcionalidad y quiero imprimirle un enfoque que puede ser válido para cualquier especialidad, pero en este caso lo hago desde la mía, desde la medicina transfusional. El avance científico y tecnológico ha hecho que en nuestra comunidad médica sea celebrado con mucho entusiasmo y por muchos, obviamente. ¿Por qué? Porque nos dio las herramientas para acceder al conocimiento y al desarrollo de muchas actividades que hasta ese momento estaban frenadas u obstruidas. Entonces, todo desarrollo hizo que podamos tomar decisiones nuevas y que los médicos, frente a nuestros pacientes, seamos innovadores y busquemos lo mejor para la situación médica, clínica, terapéutica y lo mejor, por supuesto, para el paciente. La medicina transfusional, obviamente, también avanzó y desde sus primeros inicios fue importante, ya que le da al paciente lo que él por sus propios medios no puede producir, que en este caso es la producción de la sangre y de sus componentes. Lejos estamos de aquella transfusión que se hacía de brazo a brazo, y de esa técnica tan mundialmente popularizada. Esto fue así hasta que hace 100 años atrás, exactamente, el doctor argentino Luis Agote, con el descubrimiento del citrato de sodio, hizo que la sangre pueda ser conservada, con lo cual al doctor le debemos la creación, en cierta medida, de lo que es hoy los bancos de sangre. En todo el mundo ya no se necesita de una persona que esté al lado del paciente para donar, sino el componente que se dona es totalmente almacenado. Pero claro, si no hay donaciones de sangre, no hay transfusiones de sangre. Entonces, para donarla, se generaron aspectos y tendencias para que la gente vaya y done el producto tan preciado. Así es que muchas veces tuvimos, los que hicimos promoción de la donación, que analizar esos eslogan que decían, por ejemplo, dar sangre es dar vida, no donar sangre. Dar sangre es dar vida. Entonces, muchas veces vimos que ese imperativo, ese mensaje imperativo, quizá podía transformarse en algo totalmente improducente desde el punto de vista de la desproporcionalidad, porque entonces a todos le voy a tener que dar vida. Es algo medio subjetivo lo que estoy diciendo, pero en el inconsciente colectivo podía actuar de esta manera. Tal es así que muchos médicos, especialmente los jóvenes, para cualquier patología necesitan una transfusión. Ahora bien, vamos a ver este marco conceptual que es justamente lo digo porque es específico de la especialidad. La transfusión de sangre es un trasplante de tejido halogénico, no nos olvidemos de eso. Es un trasplante de tejido halogénico. Y como tal, cuando ingresa al organismo, este tejido produce siempre una respuesta. Siempre produce una respuesta. Esa respuesta nosotros la llamamos reacciones transfusionales, que de acuerdo a la aparición puede ser inmediata o tardía, y de acuerdo a la gravedad puede ser leve, moderada o grave. No siempre que hay una transfusión hay una reacción transfusional adversa. Siempre hay reacciones transfusionales, por ejemplo, buscando el objetivo que se quiere lograr, que es aumentar
en el caso de las anemias, el valor del hematocrito y el transporte de oxígeno en el paciente. Ahora bien, no solo las reacciones transfusionales existen, sino también existe lo que se llama inmunomodulación. ¿Por qué? Porque una célula extraña que entra al organismo inevitablemente produce siempre una respuesta, que puede ser banal o puede llegar a ser muy contraproducente. Entonces, también tenemos y agregamos una tercera instancia, que son las infecciones transmitidas por transfusión y que a medida que pasa el tiempo cada vez son más. Sin donantes no hay sangre ni transfusiones. Quiere decir que el producto que yo ofrezco proviene del ser humano, que tiene que estar y tiene que calificar para donar sangre, exento de cualquier acto discriminatorio por cualquier situación que pase este donante. Ahora bien, justamente porque nuestro producto sale del hombre, llega a ser esta misma situación, lo traduce en un acto de vulnerabilidad, o sea que la transfusión está supeditada a ese donante, de alguna manera, a ese donante que dona su sangre. Por supuesto, los bancos de sangre estamos sistematizados y controlados para, por un lado, cuidar la salud de la persona que dona y por otro lado, y por sobre todas las cosas, preservar la salud de nuestro enfermo, que es un paciente. El donante no es un paciente, porque si fuera paciente no podría ser donante de sangre. Y hay algo que para la medicina transfusional todavía sigue siendo un hito que no se puede soslayar, que es el periodo de ventana serológico. Una persona puede estar infectada de un agente como puede ser la hepatitis del virus B, no tener síntomas hasta no hacer el periodo de conversión y los análisis por semanas o meses pueden darnos no reactivos. Un análisis no reactivo para el banco de sangre. Un paciente que no tiene síntomas y que esté infectado es una vulnerabilidad y es así donde en el mundo se produce la mayor prevalencia y porcentaje de infecciones transmitidas por transfusión. Esto es lo que se llama periodo de ventana serológico. En este marco conceptual, los bancos de sangre, entonces, por más que cumplamos con todas las normas como debemos hacerlo, no estamos exentos de transmitir una infección por transfusión. Con lo cual, la calidad del producto que nosotros estamos proveyendo a nuestros pacientes depende siempre de muchísimas variables, de múltiples variables. Pero una de las variables precisas y fundamentales es la indicación médica, justamente, y valga la redundancia, precisa. Una de las contraindicaciones es la imprecisa. ¿Qué pasa con las transfusiones y los productos farmacológicos? Bien sabemos que un fármaco, por su esencia, tiene resultados esperables y que son medibles, porque un fármaco cuando ingresa al organismo tiene una farmacodinámica y una farmacocinética totalmente estudiada y aceptada. Entonces, hasta la podemos medir con valores de laboratorio. Por ejemplo, la corrección de la glucemia con la insulina. Ahora bien, a diferencia de lo que es una transfusión de sangre, puedo tener muy bien almacenado el producto, glóbulos rojos, plaquetas, plasmas o crioprecipitados, tengo un control de calidad de sus componentes, pero siempre está condicionado el resultado a múltiples variables. Y esto tiene que ver no solo por el producto que yo le estoy ofreciendo a mi paciente, sino también por la respuesta que el paciente da y por la situación clínica. Entonces, lo que quiero significar con esta diapositiva es la diferencia que hay entre un producto farmacológico y una indicación de un producto biológico. Y en esta interacción, cuando no es medida de parte del médico en la indicación, podemos caer en las desproporcionalidades. Por supuesto que hay diversas circunstancias que generan una desproporcionalidad terapéutica específicamente en nuestra especialidad de medicina transfusional. Y siempre, cuando el médico prescriptor lo hace, debe medir cuál es el beneficio que busca y cuál es el riesgo asociado a la transfusión, que muchas veces, desgraciadamente, algunos médicos, jóvenes, algunos y otros no tanto, no conocen en profundidad. Por eso los especialistas en nuestra materia hacemos tanto hincapié en las infecciones transmitidas por transfusión. También tenemos que buscar una eficacia terapéutica
sobre ese elemento para que esta transfusión no caiga ni sea desproporcionado. Y por sobre todas las cosas que nosotros producimos en los bancos de sangre y somos responsables de ellos, media algo que muchas veces no podemos medir, es la indicación del médico. Pero para ello existe la interconsulta con los especialistas cada vez que uno indica una transfusión. Máxime cuando esa transfusión está en la indicación está en una zona gris o genera dudas para el médico prescriptor. Algunas causas que le dan origen a esta desproporcionalidad, que por supuesto son múltiples. Muchos médicos solamente van a hacer una transfusión con el solo objetivo de corregir un valor de laboratorio. Hematocrito bajo lo quiero aumentar. Entonces van a buscar un solo objetivo, que es el aumento del valor del laboratorio, olvidándose muchas veces de la situación clínica del paciente, de lo que espera el paciente mismo y de lo que amerita toda la situación patológica y de las alternativas terapéuticas que yo tengo para ello. Con lo cual, muchos otros médicos hacen transfusiones reemplazando los fármacos. Por suerte y gracias a Dios ahora no se produce, pero antiguamente se transfundía plasma en reemplazo de la albúmina humana. Grandes cantidades de plasma, porque una unidad de plasma no llega a cubrir ni siquiera el 10% de un frasco de albúmina humana comercial. También no se tenían en cuenta las consideraciones parciales, hay que tener en cuenta las consideraciones parciales y no las generales. Eso algunos médicos lo utilizan. Entonces transfundo porque sangra, y nada más que porque sangra. Transfundo porque tiene bajo el hematocrito, y nada más que por ello. No es lo mismo, y lo digo rápidamente, no quiero entrar en el tema de mi especialidad, un paciente en terapia intensiva con una infección generalizada, con 28% de hematocrito y casi 8 gramos de hemoglobina, que una puérpera que acaba de tener familia y que tiene 28% de hematocrito y 8 gramos de hemoglobina. El criterio es totalmente distinto. Entonces creemos que la desproporcionalidad se produce cuando hay una evaluación incompleta y muchas veces falta la interconsulta. Y otros, aunque parezca mentira, este ítem transfunden para disminuir la ansiedad del propio paciente. Esto pasa generalmente en situaciones críticas o en quirófano. Transfundile porque está sangrando, por lo menos me aseguro que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Y muchas veces lo que sale no se mide. No es una crítica, pero todavía en algunos lugares esto pasa. Entonces, todas estas situaciones, además de producir una desproporcionalidad en el paciente, llevan a que los médicos encargados de los bancos de sangre tengamos un desequilibrio y perdamos un recurso fundamental, que es el producto sanguíneo, que es un producto caro, no por lo que cuesta en sí mismo, sino por la insuficiencia en poder conseguirlo y la gente en poder donarla. La proporcionalidad y las necesidades reales. Con esto quiero ir resumiendo y decir que una indicación precisa representa siempre un beneficio efectivo para el paciente. No puede ser, quizá no será el 100% efectivo, como se puede hacer el paralelo con cualquier otra especialidad, pero la intencionalidad del médico bien formado en medir el riesgo que tiene una transfusión y el beneficio que yo busco para este paciente determinado va a llevar a una proporcionalidad real. Una transfusión en un paciente con un pronóstico ominoso totalmente certero representa muchas veces una complicación para el banco de sangre, que entrega una unidad que quizá no es necesaria, para el paciente, que tampoco la necesita imperiosamente, y también a ese paciente le aumenta la falla de algunos órganos específicos, por lo que dije al principio, la inmunomodulación y la actitud de los órganos frente a un agente biológico extraño transfundido. Así es como que la desproporcionalidad por parte de muchas veces de situaciones complejas y también de situaciones de inequidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente, para llevar adelante una proporcionalidad, un diagnóstico lo más preciso posible, un pronóstico de lo que estamos viendo y lo que esperamos, y muchas veces, aunque parezca mentira, del sentido común. La actividad médica
que todos nosotros realizamos con los auxiliares de la medicina está centrada y se establece siempre sobre la persona humana. Porque los pacientes, además de esperar una transfusión porque están agitados, anémicos, o necesitan ese glóbulo que le transporte el oxígeno y no solo para aumentar el valor del hematocrito, los pacientes esperan una respuesta profesional contundente, esperan de los médicos que estemos totalmente actualizados y esperan de nosotros el rigor académico. Pero estas instancias, como cualquier otra que ustedes en este momento están pensando, tienen que ir de la mano de la comprensión de ese paciente. Nos preguntamos muchas veces si el paciente tiene miedo o tiene inquietudes sobre un producto biológico que nunca recibió. Algunos tienen impresión de ver colgada una transfusión de sangre. Del sentir humano del paciente y de la solidaridad con ese momento que está pasando el paciente en específico. Con esto nos damos cuenta que una transfusión no corrige solamente valores de laboratorio. Los médicos tenemos deberes y derechos, como todos sabemos, y obligaciones. Tenemos que curar enfermedades, tenemos que detener muchas enfermedades y prevenirlas. Por supuesto que estamos a disposición para recuperar esa salud perdida que vino el paciente a recuperar. Pero todo esto, si no lo hacemos desde la coherencia y desde la dignidad que nosotros tenemos como personas y también consecuente con la dignidad que le corresponde al paciente, esa dignidad que es intrínsecamente natural. Entonces, un poco de gracia, todas estas cualidades tienen que ser consecuentes y no tener que justificarnos solamente con esto. También sabemos en la práctica diaria que muchos médicos defienden la vida combatiendo desenfrenadamente a la muerte. Pareciera que la facultad nos enseña solo en salvar vidas y a cualquier precio y circunstancia. Esto genera muchas arrogancias y mucho desequilibrio, como decía el doctor Laferrière, en el tema de que somos personas y estamos tratando a otras personas. Entonces, tenemos que defender la vida, por supuesto, y no en forma obsesiva ni descarnada, porque muchas veces, de acuerdo a la ilustración y la humorada de la filmada anterior, la omnipotencia y la arrogancia que podemos suscitar en el ansia de combatir enfermedades nos pueden producir cegueras de la realidad de la cual estamos circundando. Todo esto lo sabemos, pero creo que viene muy bien recordarlo en nuestra práctica médica. El paciente siempre es el que pone el cuerpo y el alma para recibir nuestras indicaciones. Y con esto me refería yo a la dignidad y a la coherencia que tenemos que tener los profesionales. Y aquí entra a jugar una actitud resumida en la palabra de empatía. Porque en este momento, con un paciente quizá en su fase terminal y que necesita de nuestra terapéutica, es bueno, como dice la palabra, ponernos en los zapatos de ese paciente y de esa situación. Aquí en nuestras cabezas empiezan a jugar lo que es proporcionado, desproporcionado, ordinario y extraordinario. El estado de enfermedad, nos empecinamos tanto en hablar y ser omnipotentes para defender la vida, olvidándonos que una persona enferma tiene el mismo valor de dignidad, porque la dignidad está intrínseca en el ser humano. Por supuesto que el estado de enfermedad nos vulnera, y como bien dijeron los expositores anteriores, el estar enfermo es un quiebre no de un órgano, sino total de la persona. ¿Por qué? Porque somos un todo. Nuestros pacientes son más que un órgano a tratar, un tejido o un sistema a corregir su funcionalidad o una patología a la cual tenemos que estar atentos. Creo que es preciso mejorar la técnica de la acción sin olvidarnos nunca de acrecentar eso que llamamos la personalización. Lo que para un paciente es bueno, para otro muchas veces no lo es. Aún el acompañamiento con la palabra. No olvidemos que para que exista una enfermedad debe haber necesariamente una persona que la contenga.
y que la padezca en el cuerpo. Cuando yo era estudiante de medicina, obviamente me encantaba, cuando salía de la facultad o daba un examen muy bien hecho, mirar a los pacientes en el colectivo cuando viajaba para mi casa y empezar a hacer y elucubrar diagnósticos. Este es un diabético, este es un Hashimoto, este es un Cushing. Entonces miraba una patología que estaba bien. Estaría muy mal si a esta edad solamente miro al Cushing o a la vesícula llena de cálculos. En el ejercicio entonces de esta noble vocación, no solo profesión, sino vocación que todos llevamos, surgen entonces preguntas muy precisas. ¿Dónde está el límite de mi acción terapéutica? Por eso hoy estamos aquí y por eso todos nos formamos en esta materia, al menos lo que nos interesa. ¿Y hasta dónde debo continuar? ¿Y cuál es el momento de finalizar? Estas preguntas tienen que ver con la esencia de nuestra profesión ejercida a través de nuestra vocación. Entonces creemos que las preguntas existenciales comienzan a entrelazarse con aquellas científicas. Y aquí se entrelaza la ciencia y la existencia, el ser humano y el profesional. En la profesión médica es precisamente en y con las personas donde se construyen las profesiones. Esto lo escuché hace mucho y lo pude elaborar y lo quiero presentar en el marco de estas charlas. Porque el rigor de la ciencia también necesita de la buena compañía y de la conciencia de la humanidad. Y los que ya, como dicen la popularidad, peinan canas, esto lo conocen muy pero muy bien, cosa que cuando éramos jóvenes no lo recordábamos tan así. Quiero compartir estas conclusiones finales y ser fiel al horario con dos frases que dice que el ejercicio de la práctica médica es total y no la hacemos por parte, porque lo hacemos de un modo integrado tal cual somos y tal cual es nuestro paciente. ¿Y saben a qué me estoy refiriendo? La práctica se determina por la ciencia, la conciencia y el corazón que ponemos en nuestras manos con las cuales nosotros ejercemos la profesión. Para mí, las manos son muy pero muy importantes, porque son las que tocan al paciente, las que saludan, como decía el doctor Cubelum del Hospital Durán, tenés que tomarle la temperatura, si transpira o no, en el primer momento en que te da la mano cuando entra al consultorio, y ya tenés parte del diagnóstico. Como dicen ahora, fui al médico y ni siquiera me tomó la presión, ni siquiera me tocó. Como me dijo una paciente hace 3 días, ese médico cuando me tocó lo hizo con tal suavidad que sentí su corazón. Quiero terminar con esto y compartir, y les pido permiso, un poco de mi vida familiar o un poco de la vida profesional. Porque fíjense que esta mano que acaricia un cuerpo pequeño de 1 kilo de peso, de 27 semanas de edad, es tan, pero tan necesaria como el respirador, como el suero, como la sonda nasogástrica, como la alimentación enteral y parenteral. Gracias a estas manos que acariciaron a este bebé y a otras tantas con una exigencia y rigor científico, este bebé hoy tiene esta carita y es un poquito más grande, se llama Juan Ignacio y está al lado de mi hijo que es Juan Pablo. Agradezco a esos médicos que no se encarnizaron, pero sí pusieron humanidad y ciencia para salvar la vida de mi hijo y de tantos otros. Muchísimas gracias.